Pedir disculpas. Deberíamos de pedir disculpas a todos los ciudadanos en España, a todos los ciudadanos gallegos, porque efectivamente creo que en las últimas contiendas electorales, en las últimas citas electorales, los políticos en general, cada uno con su grado de responsabilidad, no hemos estado a la altura del pueblo que intentamos representar. Por toda esta situación que se ha creado y porque además estas segundas elecciones en tan poco tiempo realmente no han despejado el panorama electoral y lamentablemente seguimos en una situación, diríamos que seguimos en una situación de incertidumbre política. En tercer lugar, quisiera felicitar lógicamente al partido que ha sacado la lista más votada, el Partido Socialista Obrero Español, que aún con menos votos y con menos escaños, pero ha mantenido y ha conseguido ser la lista más votada en esta noche electoral. Quiero felicitar también a los 5 millones de españoles, unos 600.000 españoles más, que han votado al Partido Popular al que representamos en Galicia, y especialmente a todos aquellos españoles que han vuelto a votar al Partido Popular y que lo habían dejado de hacer en el mes de abril. Muchísimas gracias a los 470.000 gallegos que han escogido, votado al Partido Popular de Galicia, casi un 4,5% más de gallegos, siendo el Partido Popular de Galicia el partido que más ha subido desde el punto de vista de porcentaje y también de votos totales. Pasamos en el Partido Popular de Galicia del 27,4% del voto al 32% del voto. Pasamos de 9 diputados a 10 diputados y de 8 senadores a 10, 11 senadores en función del escrutinio final que tengamos en la provincia de Pontevedra. El Partido Socialista en Galicia ha tenido menos votos que el PP, ha tenido 10 diputados y ha bajado a 5 senadores en función del escrutinio definitivo de la provincia de Pontevedra. Podemos en Galicia ha sacado 2 escaños y el Bloque Nacionalista Galego ha sacado 1 escaño, al que creo merece ser felicitado porque llevaba tiempo sin tener representación en el Congreso y ha conseguido un diputado en el Congreso de los Diputados.